Shoretsis, Shoresemishkwa, Shuakika, Shoresuna Shisha Show. Hola amigo, bienvenido al territorio de Suba. Buen camino, bienaventurados. Hora de recordar y revivir los pasajes y paisajes de la música extrema de nuestra localidad de Suba. Aquí, en Once Extremo, daremos un recorrido sonoro con los personajes y momentos que han cautivado a seguidores durante 4 décadas de rock y metal. Bienvenidos. Fue la última era glacial. El clima era tipo páramo y bosque andino. Los humedales, lagunas y ríos eran considerados por los indígenas de Suba como lugares sagrados. El respeto y admiración por estos permitiría el equilibrio entre dioses y hombres. Un equilibrio de conservación y de beneficio orientado a dar sostenibilidad a su hábitat, por lo que había en ella variedad de animales. Muchos grupos de humanos habitaban la zona, sobreviviendo con actividades de caza y recolección. Se registraban actividades hortícolas y de alfarería, la domesticación del curí por grupos que aún dependían de la caza. Los muiscas habitaban la zona y una migración de origen chibcha se había mezclado con la población anterior. Y tras la conquista española, luego del despojo de tierras por parte de los conquistadores, tierras ancestrales fueron perdiendo su importancia para dar paso a los colonos españoles que instalarían haciendas para convertirlas en lugares de desigualdad social. Los muiscas solo conservarían un resguardo indígena. Hasta que un 16 de noviembre de 1875, Suba pierde su condición indígena para convertirse en uno de los municipios principales de Bacatá, y su territorio rural fue compartido por terratenientes y campesinos de aquella época, que desalojaron de sus raíces a los originales moradores de aquellos territorios sagrados. Pero no fue hasta casi un siglo después de no tener existencia legal que los cabildos muiscas de Suba y de Bosa fueron reconocidos en ceremonia oficial. Los raizales de Suba, indígenas muiscas, pueblos de indios durante el periodo colonial, lograron en 1990 el reconocimiento legal de la comunidad indígena muisca de Suba. Todo esto sucede después de más de un siglo de habérseles negado su identidad. Llegamos para quedarnos. Segunda parte. En Irak hay una cárcel donde se violan hombres, mujeres y niños. Eso se llama Abu Ghraib. Oye, pa, ¿y dónde tocaban las bandas de ese entonces? ¿Cómo eran los toques o conciertos? Bueno, lo de los conciertos comienza de una manera bastante improvisada, pues se hacían en algunos garajes, en algunas bodegas, salones comunales, donde se hacían eventos. Y luego pasarían a hacerse en los bares que había en aquella época. Más adelante, por allá a mediados de los 90, se hace un primer concierto masivo. Este se llamaría Suba Rock por aquella época. Este evento se realizó en la Plaza Fundacional de Suba y luego se volvió a repetir en el barrio Tunabaja. Políticos, iglesia, quien quieran, acá estamos presentes diciendo: somos cultura, que somos metal. ¡Lo escucho! ¡Metal! ¡Metal!
Bueno, para empezar, van a empezar a cantar ustedes, parce. Quiero verlos. Ustedes son la energía de esta mierda. Vamos, dice. Al ver ese apoyo, pues dijimos, no, vamos a hacer algo más grande, vamos a crear un festival en Suba. Pues ¿en dónde? No, la plazoleta de Suba. Pero bueno, ¿dónde vamos a empezar? No, que yo me consigo una tarima, que yo me consigo unos cables, que yo tengo sonido, que yo tengo luces, que quién nos va a ayudar, que consigámonos los permisos. Pero así lo hicimos, que tenemos que hacer una logística, que tenemos que hacer no sé qué. Bueno, logramos las camisetas, hicimos un molde y las pintábamos con un aerosol. Pero se creó el festival. En esas primeras festival tocó una banda, Darkness, Killcrot, estuvieron muy buenas bandas. Y encantados, toda la gente de ese parque era lleno, no lo creíamos y lo logramos. Y nos dimos cuenta que en Suba había mucho apoyo y era la parte que nos juntábamos más rockeros. Y dijimos, aquí es la escena rockera. Empecemos los bares, de todo, apoyémonos y así empezamos. Pasan los años, los 90 son el despertar de una nueva generación en la localidad. Más bares y locales dedicados a la música son los sitios de encuentro de una nueva era en la música extrema. Es interesante, mi Katy, todo lo que ha pasado alrededor de la movida rockera en Suba por aquella época. Pues más locales y bares aparecen. Recuerdo que hasta hubo una sucursal de uno de los bares más antiguos de Bogotá, Abbot y Costello. También aparecen bares que fueron con el tiempo frecuentados por los metaleros subanos. Bueno, hay uno bastante especial, es el bar de una gran amiga de juventud. Este bar se llamaba Crash, situado al frente del cementerio central de Suba. Bueno, duró su gran popularidad hasta comienzos de la década del 2000 y bueno, ahí desapareció. Bueno, para la época realmente había muy pocos bares. Marcela, Crash. La idea surgió porque no se escuchaba la música que me gustaba en ese momento. Digamos que la importancia es abrirle un espacio a los metaleros. En esa época no había los espacios adecuados, entonces tocaba plan de parque y llegaba la policía y era un cuento. De ahí salió la idea de montar el bar y pasar esas bandas que no pasaban en otros bares. Hablamos de thrash, hablamos de black, hablamos de death. No hablamos solamente del hard rock que de pronto sí se escuchaba en otros. Entonces, básicamente nació más como por diversión nuestra, como por tener un espacio para nosotros, pero poco a poco fue cogiendo fuerza y pues la gente comenzó a llegar y realmente fue una experiencia impresionante. Nunca pensé que el bar tuviera tanta acogida ni que fuera a tener tanto renombre y que abriera las puertas como lo ha hecho hasta el momento. A mí me gusta el rock porque me acuerdo demasiado de mi papi, pero pues con el metal sí no tengo relación. Bueno, de las primeras bandas que se presentaron, yo tengo excelentes recuerdos. Eran bandas que en ese momento no eran reconocidas, que en este momento ya son reconocidas. Hablo de Ator, de Tunja Vino Socavón, hablo de Sursum Corda, hablo de una banda excelente que se llamaba Agnus Dei. Bueno, hay una infinidad de bandas que yo las llevo en el corazón y sé que llevan en el corazón a Crash. Y me encanta, o sea, era impresionante ver la acogida, se llenaba el bar, tanto que al principio teníamos habilitada la parte del frente, cabían, no sé, como 12 mesas, y habilitamos el patio de esa casa que queda al frente del cementerio, o quedaba,
y colocamos un video beam en esa época y comenzamos a proyectar videos. O sea, era una cosa impresionante, tenía gente del centro, comenzó a llegar mucha gente de Kennedy, venían bandas de esos sitios. Desafortunadamente la cabeza no me da porque han sido muchos años, pero son bandas que yo recuerdo y que la gente ahora reconoce y que sigue. En este momento ya tienen fans, lo cual a mí me encanta, y encontrarme con esas bandas, encontrarme con esa gente es rememorar esos tiempos en los que la música no estaba computarizada, sino tocaba con una unidad de CD, con una unidad de un VHS y una grabadorcita. Así era que lo hacíamos. Luego pudimos comprar un tocadiscos y pasábamos música de vinilo. Era un romance con el metal. El metal no lo conozco, sin embargo lo respeto y respeto a quienes lo hacen. Pero mira, Katy, los bares o locales que habían en ese momento desaparecían, pero asimismo se colocaban otros. Recuerdo bares como Painkiller, Barbarie, Davis, Chicago, Dragon Force y otros más, pero no los tengo ahorita en la mente, y que en su momento fueron lugar para poder difundir más la cultura del rock y el metal en aquella época. Ay, pa, qué bueno haber podido vivir esa época y conocer bandas de esos días, porque me imagino que habían muchísimas, ¿cierto? Uy, claro, Katy, empezaron a evolucionar algunas bandas que ya existían, pero también algunas que se estaban dando a conocer en los diferentes bares de Suba y en otras localidades. Recuerdo mucho Alma Antigua, esta banda son los que ahora son Legacía, también está Sursum Corda, Hellbender, Ator, Nosferatu, Novilunio, Sobibor, Ubergehen, Akerun, Ordog. Bueno, también está la primera banda femenina que se conoció acá en Suba, las Feminine Roll, ¿sí? Una banda liderada por solo chicas, y bueno, creo que la primera y única en la localidad. Bueno, esas eran muchas bandas y otras que no duraban, pero que de pronto cambiaban de nombre. Entonces pues ahí empezaron a evolucionar muchísimo. De ahí arrancaron muchas bandas. Mario Melo, Legacía. Pues por mi parte arrancó Alma Antigua. Por parte de otro amigo, Leonardo y Eduardo, que son los hermanos, los que pertenecen a la banda Ator, arrancaron ellos también. Arrancó Sursum Corda, que me acuerdo de esas, que Ura también arrancó por esa época. La banda pues Marley ya se acabó. De resto no había nacido otras bandas. De las que se conservan, pues Sursum Corda, no sé si Geura seguirá, y Alma Antigua el año pasado estuvimos reunidos. Bien, ¿cómo nace Sursum Corda? Sursum Corda nace en el año 1997. Juan Carlos Sursum Corda. ¿Cómo nace? Pues nace por tal vez la necesidad de explorar un conocimiento musical adquirido durante algunos años atrás. En ese entonces me llama Octavio Sánchez
baterista hoy de la banda Sobibor, fundador de Sursum Corda, y me dice, mira Juan, es que compré una batería, a ver si hacemos algo. Él me llamó después de un par de años que no tenemos como mucho contacto. Y pues nada, ahí arrancó. Posterior a eso, pues yo tenía un amigo aquí del barrio llamado Luis. Pues lo invité para que interpretara las voces. Y de ahí para acá nació este asunto. Inicialmente sacamos más o menos unos 8 o 9 covers de diferentes bandas, Sledger, Ancient Rights. No me acuerdo muy bien qué interpretaciones sacábamos en ese entonces. Pero por estar sacando esas interpretaciones, presentamos un primer evento en enero del 2008. Y de allá para acá, más o menos aproximadamente unos 250 eventos aproximadamente hemos tenido. El nombre de Sursum Corda es un nombre en latín. Su traducción literal significa levantar el corazón. Su significado en nuestro idioma es el ser superior que existe en el interior de cada persona. Se trata como de buscar un significado con ese nombre que fuese escéptico, ¿sí? Porque pues no se trata de inmiscuir ni la banda ni su ideología con alguna religión. Entonces precisamente da como a entender que el ser superior que existe en el interior de cada persona somos nosotros mismos, ¿sí? Representando la idea de que la religión es un asunto geográfico. ¿Por qué es un asunto geográfico? Porque depende del sitio donde tú hayas nacido. Nacimos aquí en un país americano en donde nuestra religión es el catolicismo. Hubiésemos nacido en otra parte del mundo, en el Medio Oriente, tendríamos otra religión. En China tendríamos otra religión. En la India tendríamos otra religión. Siempre el negocio de la religión ha dependido como de una ubicación geográfica, por lo cual consideramos que en este aspecto nadie tiene la verdad absoluta. Asimismo, tratamos de inmiscuir temas referentes al death metal en nuestras letras. No es nuestra idea generar un sentido ideológico diferente, no es nuestra idea generar un sonido diferente al que ya existe. Simplemente queremos hacer como un aporte desde nuestra perspectiva. Entonces, de ahí que nuestras letras hablen de diferentes temáticas relacionadas al death metal en cuanto a una manera sentimental. Es decir, nosotros no vamos, es muy difícil que tú encuentres en alguna de nuestras canciones palabras o frases como que estamos en la guerra y damos balazos y que el enemigo y todas esas tipo de situaciones que se ven en el thrash, o que los tipos de muerte o cosas relacionadas que se ven en el death metal, ¿no? Nosotros tratamos de llevar a un sentido que se represente el sentimiento que puede tener una persona secuestrada, el sentimiento que puede tener una persona que en su pueblo le pusieron un bombazo, una toma guerrillera, una toma militar, porque pues eso también se ve, ¿no? En cuanto a lo que es el ejército, no considero personalmente que haya un ejército bueno. Legal o ilegal, siempre va a ser un ejército que vulnera los derechos de los ciudadanos, de las personas.
Entonces esa es la idea, llevar a un sentimiento psicológico que puede sentir una persona, que puede sentir un núcleo familiar o un pueblo al ser víctimas de los diferentes sucesos, ¿no? Bueno, Hathor nace del gusto por la música Eduardo Hathor. de 13 compañeros de colegio que querían conformar una banda. Freddy asumió la guitarra y la voz, mi hermano Leonardo asumió el bajo y yo asumí la batería. Al principio pues pasamos de pronto por una etapa que muchos yo creo que pasamos en su momento, fue de tener instrumentos hechizos creados por nosotros. Un ejemplo es que Freddy teníamos una guitarra acústica a la cual le conectamos micrófonos, usábamos nuestros equipos de sonido que habían en nuestras casas. Yo tenía 2 platillos muy básicos y usábamos canecas que podíamos conseguir. Mi hermano en el bajo, pues él utilizó lo que hicimos fue hacer que las cuerdas de la guitarra quedaran menos tensas, ¿sí? Y con esto generar de pronto algunas sonoridades más bajas. Tratamos de amplificar estos sonidos y empezamos a construir y a tener ideas
Al principio Hathor se llamó Hipnosis, era una propuesta que teníamos, pero luego Freddy pues llegó con el nombre de Hathor, basado en una película muy antigua de un guerrero vikingo, y pues de ahí nace básicamente Hathor. Pasamos mucho tiempo antes de poder empezar ya como a tener instrumentos, llamémoslo instrumentos propios o adecuados para una banda como tal. Freddy pudo tener su guitarra, mi hermano también pues en algún momento hizo un esfuerzo, y de igual manera yo. Ya cuando tuvimos los instrumentos empezamos a buscar un espacio, que en esa época yo creo que a muchos nos pasó, y era crear nuestros propios ensayaderos en los lugares donde habitábamos. Entonces pues tuvimos una posibilidad donde lo adecuamos como a muchos nos pasa o hemos escuchado, con cajas de huevo, y empezamos así a construir, a crear nuestros ensayos, hasta que ya en algún momento se dio que aquí nuestro primer concierto fue en un bar que se llamó Crash, quedaba en la montaña, y a partir de ese momento empezamos como a trabajar sobre temas, empezamos a trabajar sobre un poco la ideología de la banda, empezamos cada uno, pienso que a tecnificarse un poco en su instrumento, a comprender más las funciones, a escuchar más música, porque una parte fundamental en la composición y en el acercarse a un estilo musical pues es escucharlo, es apropiarse de este estilo, y nada, pues fue creciendo el gusto, la escena fue creciendo un poco más, compañeros que estaban en las mismas circunstancias pues llegaron con sus propuestas, y nada, pues digamos que Hathor básicamente a partir de ese momento empezó a tener un reconocimiento al inicio a nivel local. Tocamos por diferentes lugares que se habían adecuado tipo bar para aquí en la localidad, y empezamos a participar ahí, empezamos a participar en algunos eventos locales, y eso también nos fue ampliando un poco más digamos el rango, ya que empezamos a tocar en bares de otras localidades, y en algún momento la banda pues tuvo su reconocimiento, de tal manera que nos hacían a veces la invitación para ser la banda que cerrara pues el evento que se diera, llámese festival, llámese concierto. Pues ese es básicamente como la trayectoria de Hathor. En algún momento pues también hay una división, y pues Freddy Barrera él continúa con Hathor como tal, él continúa con Hathor, y nosotros empezamos de pronto a tomar otros rumbos y a pensar en algunos otros proyectos. Feel
Almantigua nace Mario Melo Legacía. Con unos amigos, Adriana Rojas, Alexander Salcedo. Ellos estaban tocando con un señor un venezolano, que se llama Nicky Font. Tocó con Gilman, alcanzó una vez hasta hacer una sesión con Deep Purple en Venezuela. Una banda Cronos de Venezuela. Ellos tocaban con él, dejaron de tocar con él y no se encontraban haciendo nada, y pues yo tampoco. Decidimos reunirnos y formar Almantigua. Cuando eso, entonces estábamos los tres, nos contactamos con César Brutality, que es el dueño del bar Caos de Pórticos. Él fue el primer baterista de Almantigua. También estuvo Freddy Taches, el vocalista y guitarrista de Hathor. Él también estuvo en Almantigua. Se convierten en personajes a los que se les ve aún con cierto estigma a raíz de su música y forma de vestir, pero que forman parte de los diferentes habitantes de la localidad, formando un paisaje urbano con muchas propuestas estéticas que ofrecer. Comienzan a aflorar los géneros más extremos del metal representados por sus seguidores en su forma de vestir. Los radicales del thrash con sus zapatillas blancas y jeans rotos, los más oscuros y blasfemos con total negro en su forma de vestir, acompañado de muchos pentagramas y cruces, representaban el black metal. Para el death metal, las prendas militares camufladas y el negro también era color característico. En esta producción se contó con la participación de integrantes de diferentes agrupaciones de la localidad, gestores culturales, propietarios de bares y negocios, organizadores de concierto y la comunidad de nuestra localidad de Suba. El equipo de producción conformado por Catherine García, Pamela Segura, León Suárez, William Moreno. Esta serie se produjo en los estudios de grabación de la emisora comunitaria Suba al Aire, 88.4 FM. Música original cedida para esta serie por las diferentes agrupaciones de la localidad. Año 2021. Este es un proyecto ganador de la beca SECA Web para la creación de programas de radio comunitaria. SECA Web es la estación experimental audiovisual y radiofónica de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Lidartes para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales.